voto. Seguimos hablando de las elecciones, Flor. Recién analizamos lo político, sobre qué puede pasar de acuerdo a las tendencias mañana entre Daniel Pacerini y Rodrigo de Loredo. Y ahora vamos a hablar un poco del sistema electoral, ¿no? Exacto, que volvió a ponerse en primer plano, lamentablemente a partir de las dificultades que hubo en la elección provincial con la demora en la difusión de datos, ¿no? Y toda la crisis que eso generó. Exactamente. Recordemos rápidamente, el escrutinio provisorio se frenó a las 23 horas, empezó a haber una serie de problemas, después avanzó muy lentamente y se terminó a las 6:20 de la mañana. Muchísima gente se fue a dormir sin saber qué había pasado. Está con nosotros Daniel Sobato. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Es politólogo, experto en procesos electorales, fue presidente de la Comisión Consultiva de Expertos, que después de la elección de 2007 en Córdoba, la elección que Juez le ganó por muy que Schiaretti le ganó por muy poquito a Juez, llevó adelante, desembocó en una reforma, o al menos en un proyecto de reforma que tuvo algunos una crisis muy aguda, después denunció fraude, bueno, hubo todo un proceso. A raíz de eso hubo un salto institucional, ¿no? Fue una crisis que causó una mejora, porque se constituyó esta comisión que presidiste, Daniel, produjo este informe de recomendación de reforma político-electoral, y la legislatura aprobó luego esa reforma tomando parte, ¿no? No todas las recomendaciones, pero parte de las recomendaciones. Correcto. Por lo general, las crisis, yo digo que son las mejores parteras para las reformas político-electorales, porque es en ese momento de crisis que, si son bien aprovechadas las crisis, entonces terminan teniendo este resultado virtuoso, que terminan gatillando, disparando, como ocurrió aquí en Córdoba. Consecuencia de la crisis del 2007, hicimos este informe que tuve el honor de presidir, una comisión integrada por personalidades como en su momento eran Carolina Escoto, que era la rectora de la Universidad Nacional, el padre Velasco, el rector de la Universidad Católica de Córdoba, constitucionalista de la talla de Antonio María Hernández, politólogos como Mario Riorda y varios otros más. Y entonces ese informe sirvió de base luego para que la legislatura tomase algunas de nuestras recomendaciones, lamentablemente no todas ellas. Quizás la más importante por lejos fue sustituir las boletas de partidos por lo que se llamó la BUS, la boleta única de sufragio de papel, que creo que ha sido un aporte muy, muy importante de Córdoba, que junto con Santa Fe fueron las dos primeras provincias que lideraron este proceso de incorporar la boleta única de papel. Te pregunto, estuviste cerca de todo lo que pasó en Córdoba el domingo 25. Esta crisis, si bien no fue tan grave como la de 2007, también generó, sobre todo en la población, cierta incertidumbre, ¿no?, sobre la credibilidad del sistema. ¿Puede desembocar, crees que puede darse una nueva reforma, una nueva discusión sobre el sistema electoral en Córdoba? Déjame contestar la pregunta en dos partes. La primera es, el sistema cordobés de justicia electoral no está preparado para resolver de manera expedita, con celeridad y con certeza y seguridad, cuando los resultados son muy ajustados. Bien. Fíjate vos, en el 2007 hubo esta crisis porque los resultados fueron muy, muy, muy cerrados. Luego vino la reforma, la incorporación de la boleta única. 2011 fue la primera vez que se votó con la boleta única, pero ahí la diferencia entre De la Sota y Juez había sido lo suficientemente amplia como para que no hubiera crisis. 2015, lo mismo, Schiaretti sacó una ventaja muy importante, y en el 2019 la ventaja mucho más grande. Pero ahora, en este año, en el 2023, volvemos a una situación de un resultado muy ajustado. Obviamente, con mayor diferencia lo que fue en el 2007. La diferencia terminó siendo a nivel de gobernador de 3.33%. Entonces yo siempre digo, los sistemas electorales tienen que estar preparados no para superar lo que yo llamo una prueba que tiene que ver con resultados amplios, ¿no es cierto? Es decir, en términos de cardiología, tienen que estar preparados no para superar una prueba en reposo, sino la prueba de esfuerzo. Cuando se exigen. Es decir, cuando realmente la diferencia está por debajo del 1%, del 0.5%. Y ahí de nuevo, en esta ocasión, obviamente hubo problemas de mucha tensión. Todos recordamos la noche del domingo, el escrutinio provisorio, que no tiene efecto jurídico, no está contemplado en la ley,
pero que insume una gran cantidad de recursos. El 60% del gasto electoral fue a ese destino, algo así como 2.200 millones de pesos, llegó únicamente al 94.90%. Eso no te resuelve nada porque la diferencia era del 3%. Corta, claro. ¿Me explico? Y además, perdón, hago un paréntesis, para aquel que está mirando y quizás no sepa de cuestiones legales, ese es el resultado de la elección, el que el domingo a la noche se conoce de alguna manera. También es importante por eso. Eso impresionante el dato del presupuesto, aparte es en lo que más gastamos, tiene que funcionar bien. Correcto, y eso es un tema muy importante porque aunque no tiene un efecto jurídico, sí tiene de una manera u otra un gran efecto político comunicacional. Porque si después el resultado del escrutinio definitivo, que es el único que tiene verdadero efecto jurídico, contradice a ese resultado del escrutinio provisorio, comienza, y más aún si los resultados son tan cercanos. Claro, abre márgenes para cuestionamientos. Entonces, ese es un elemento muy importante que la segunda parte de tu pregunta es si Córdoba requiere, 15 años después de nuestro informe y de la reforma que tuvo lugar, Córdoba hoy requiere iniciar un nuevo proceso de reforma política electoral, que tome parte de las recomendaciones que hicimos ahí y que no fueron atendidas, pero que también incorpore nuevos temas, como por ejemplo el tema de las campañas basadas en desinformación, noticias falsas, cómo regular las plataformas sociales sin afectar el tema de la libertad de expresión. Entonces hay muchos otros temas que creo que vale la pena incorporar. La pregunta que tengo tiene un poco que ver con eso, el uso de la boleta única de sufragio, la BUS, que es un elemento superador. La elección provincial dejó un resultado inédito que es paridad en la legislatura y el Tribunal de Cuentas, el órgano de control en manos de la oposición. Según la lectura que vos has hecho, el análisis que hayas podido hacer de los datos, de los resultados definitivos, ¿eso se debió a una sofisticación del voto del cordobés que dijo voy a repartir el poder, o se debió a mal uso, desconocimiento de la BUS? Porque, por ejemplo, llamó la atención en los tramos legislativos y de Tribunal de Cuentas la mayor cantidad de votos en blanco respecto del tramo de gobernador. Entonces, ¿qué lectura haces? ¿Es la gente repartiendo quirúrgicamente el poder o es falta de capacidad en el uso de la herramienta? Para ser honesto, no te puedo dar una respuesta científica que esté basada en una investigación rigurosa. Mi impresión es que hay un poco de cada cosa. Por un lado, yo creo que ha habido algunos ciudadanos que han hecho una escogencia y han dicho, acá voto a favor de esta opción para gobernador, pero en esta opción para legislador o en esta opción para Tribunal de Cuentas no quiero darle todo el poder al mismo partido y quiero distribuir mi voto para que haya un mayor balance, que es lo que termina ocurriendo. Pero también sí creo que hay que revisar el diseño que tiene actualmente la boleta única de sufragio, porque creo que el haberle incorporado el casillero de voto lista completa cercana a la del gobernador, me parece a mí de que hay personas que marcan la opción de gobernador pensando que marcaron la opción de lista completa y por eso dejan en vacío el casillero de legislador y el casillero de Tribunal de Cuentas. Fíjate que hubo prácticamente 3 veces más de voto en blanco en estas dos últimas categorías, legislador y Tribunal de Cuentas, que la que terminó habiendo para gobernador, lo cual induce que quizás más allá de que algunos ciudadanos hicieron una escogencia quirúrgica, como tú dices, distribuyendo su voto, también hay mucho de error y eso hay que atenderlo de manera de verdad, complementándolo con algo que nosotros insistimos mucho y que yo creo que no se hizo con suficiente intensidad, que es una campaña de capacitación a la ciudadanía para que sepa cómo votar y que entienda muy bien. Porque en el diseño de la boleta única de Córdoba es una boleta única, es decir, tenés todas las categorías en un solo instrumento de votación, a diferencia de lo que prevalece en América Latina o de lo que tiene Santa Fe, que vos tenés una boleta única por cada categoría, es decir, una para gobernador, otra para legislador, otra para Tribunal de Cuentas, etc. Daniel, y la salida por el lado del voto electrónico, ¿cómo la ves? ¿Sería una posibilidad? ¿Estás de acuerdo con eso? Yo soy contrario al voto electrónico. Estaría a favor de quizás explorar una opción de voto electrónico siempre y cuando se diera bajo el mecanismo que tiene Brasil, que es un voto electrónico diseñado desde la justicia electoral,
que requiere una enorme inversión de recursos, etc. Hoy la tendencia en el mundo que prevalece en más del 90% de los países es que se vota con papel. El voto electrónico es una excepción, por más que algunos lo quieran vender como algo moderno, etc. Lo fundamental quizás es cómo incorporás en el proceso electoral y en sus diferentes etapas de manera estratégica componentes de tecnología. Por ejemplo, en materia de reconocimiento del elector, el captahuella. Por ejemplo, acelerar el escrutinio de manera tal de que vos votes en papel, pero después ese papel sea de una cierta calidad y tenga un código QR que vos lo puedas leer rápidamente. Bueno, se intentó con el sistema Turing de alguna manera. Claro, ¿no? Lo que pasa es que eso estuvo mal diseñado, mal preparado, mal planificado y consecuentemente pésimamente mal ejecutado. Y lo segundo, yo no estoy a favor de que esas cosas se subcontraten con empresas. Yo creo, y en la ley electoral, y nuestra recomendación fue, acá hay en Córdoba más de 600 empresas de tecnología, tenemos estupendas universidades, diseñemos nosotros, y por eso nosotros fuimos recomendando, además del diseño de un software propio diseñado para la justicia electoral, que cambiemos o repensemos la institucionalidad electoral. Estamos a favor de proponer un instituto electoral que tenga a su cargo toda la parte organizativa, administrativa, etcétera, y un componente de justicia electoral que tenga más bien el control jurisdiccional del tema electoral, y no ambas cosas darle unidas. Darle más músculo a todo lo que es la institución que organiza la elección. Te quiero preguntar otra cuestión en relación a lo pendiente todavía, ¿no? Lo que se recomendó en su momento y no se aplicó. ¿Qué pasa con el establecimiento de un calendario electoral con fechas específicas? O sea, tener fechas específicas de votación de gobernador, de intendente de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te parece? ¿Te parece que eso es algo que puede ordenar el proceso o no? A nivel de Córdoba yo estaría, y nosotros lo pusimos en el informe, totalmente a favor de que haya fecha cierta, así como hoy a nivel nacional. Esta fue otra de las recomendaciones que no fueron atendidas. También estamos a favor de proponer que se legisle en torno a la obligatoriedad de los debates. ¿Me explico? Los debates no pueden ser una cosa opcional de un candidato que dice... mucho desde la voz. Pero eso tiene que ser a nivel de la legislatura, y yo creo que ahora que Córdoba entra en una etapa diferente en términos de cómo se ha reconfigurado el poder político con una legislatura con mayor paridad, para mí, vuelvo a tu pregunta, es urgente y muy importante, pero además muy oportuno y necesario, que Córdoba entre en un proceso serio, riguroso, de reflexión para avanzar en una nueva reforma política. Entre otras cosas, porque fíjate, no hemos hablado de este tema, pero a mí me preocupa mucho el tema de la abstención electoral. Desde el 83 a la fecha, la participación electoral ha caído 20%. Pasamos del 88 al 68%. Y esto tiene que ver con una sociedad que está cansada y que... Desencantada y que a su vez también con estas campañas cada vez más sucias, negativas... Se aleja cada vez más de la política. Se aleja cada vez más de la política, y eso es lo peor que nos puede pasar, porque lo fundamental de una reforma política es cómo construir ciudadanía, cómo empoderarse a esa ciudadanía y cómo relegitimarse a los partidos políticos, ¿no? Daniel, muy interesante, muy oportuno, porque mañana vamos a seguir atentamente todo el proceso del escrutinio provisorio y de todo lo que pase con también boleta única en la municipalidad, ¿no? Y vamos a seguir tratando el tema porque nosotros coincidimos en que se puede dar un nuevo salto institucional y aprender de esta crisis tal como pasó en el 2007. Les agradezco mucho y les quiero tratar de negociar un compromiso, porque una vez que pasen ya las elecciones, Voz y Voto no abre una ventana especial, un capítulo especial para poder poner sobre la mesa la importancia de la reforma política electoral e ir analizándola tema por tema para ir impulsando, porque creo que le llegó el momento a una nueva reforma 15 años después de ese libro Así no va más. Oportunísimo, me parece que sí, lo tomamos entonces como un compromiso. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Seguimos, vamos con el último bloque de Voz y Voto en un ratito. Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias. Diferentes caras de la industria. Una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales.